semanitas más, pero esta vez más que trabajar, nos vamos a dedicar a repasar y reforzar contenidos. Por lo tanto, esto no se debe trabajar en el cuaderno, es una presentación que les va a permitir practicar, estudiar y repasar para nuestra última evaluación del año. Entonces, ¿qué es lo que vamos a reforzar? Los contenidos de la unidad de geometría, ángulos de geometría y medición, ángulos, triángulos y estadística, datos gráficos, terminando con probabilidad. Mucha atención entonces a todo. Apóyense harto de los videos porque estuve dedicándome específicamente a buscarles los videos que les van a servir para reforzar. Al igual entonces que todas las presentaciones, tenemos el índice. En este caso van a tener la libertad de ingresar a la parte que estimen conveniente para reforzar, porque no es necesario seguir un orden específico, ya que todos los contenidos que estamos reforzando lo hemos trabajado durante este semestre. Así que si usted necesita repasar uno más que otro, se dirige por medio de la parte del índice directamente a lo que necesite. Siempre recomendarles seguir el orden, pero ya este contenido yo sé que lo han visto muy bien y les va a permitir aclarar hartas dudas. Comenzamos con triángulos y la primera clasificación que aprendimos este año sobre los triángulos es según la medida de sus lados y conocimos aquellos denominados equiláteros, todos sus lados miden lo mismo, isósceles, que tienen dos lados que miden lo mismo, y escaleno, que ninguno de sus lados tienen igual medida. Vamos a pinchar donde dice sección 1 y vamos a observar esta imagen. Entonces dice, según sean sus lados, los triángulos se clasifican así: equiláteros, 3 lados iguales; isósceles, 2 lados iguales; escalenos, 3 lados iguales. Continuamos con la siguiente diapositiva. Siguiente clasificación de los triángulos, ahora según la medida de sus ángulos. Y según la medida de sus ángulos, se clasifican en acutángulos, rectángulos y obtusángulos. Y además vamos a recordar que la suma de los ángulos internos o interiores de un triángulo es de 180 grados. Vamos a pinchar aquí el dinosaurio que está caminando. Y nos vamos a encontrar, al igual que la diapositiva anterior, según sean sus ángulos, los triángulos se clasifican así. Un ángulo recto se llaman rectángulos. Los 3 ángulos agudos se llaman acutángulos y un ángulo obtuso se llaman obtusángulos. Muy bien, chiquillos. Recordamos entonces triángulos según sus lados y según la medida de sus ángulos. Vamos con los ángulos ahora y recordar la clasificación según su medida, según la suma de sus medidas, según su ubicación y según su construcción. Según su medida, y pinchamos donde dice según su medida, los ángulos se clasifican en recto, agudo, obtuso, llano o extendido y completo. Y nosotros además analizamos convexo y cóncavo, pero eso en particular los vamos a trabajar más adelante. Recuerden, recto que mide 90 grados, agudo que mide menos de 90 y más de 0, obtuso que mide más de 90 y menos de 180, llano o extendido que mide 180 grados. Recuerden que el llano es el doble del ángulo recto, y completo que da la vuelta entera y mide 360 grados. El convexo es aquel que mide menos de 180 y el cóncavo es aquel que mide menos de 360. Tenemos según la medida
según la suma de sus medidas, pinchamos ahí, y tenemos ángulos complementarios que sumadas sus medidas nos dan 90 grados, y tenemos ángulos suplementarios que sumadas sus medidas nos da 180 grados. Observamos bien la imagen y hacemos ese análisis. Continuamos con la clasificación según su ubicación. Pinchamos ahí. Según su ubicación o la posición, tenemos ángulos opuestos por el vértice, que son aquellos que están uno al frente del otro en el mismo vértice y sus lados sobre las mismas rectas. Pero en general es que están uno al frente del otro y además miden lo mismo. Los consecutivos, estos no los analizamos, pero para que los conozcan, tienen el mismo vértice, están uno al lado del otro, pero aquí es que están solamente uno al lado del otro. Esto no los vimos, por lo tanto no es importante que lo recuerden, pero sí vimos los adyacentes, que también están uno al lado del otro, es decir, también son consecutivos, pero su característica es que forman un ángulo extendido, es decir, ambas medidas van a sumar 180 grados. Y para finalizar entonces, ángulos según su construcción. Pinchamos ahí. Y nos encontramos con los ángulos entre paralelas, donde vamos a observar aquellos que son alternos externos, es decir, que están fuera de las paralelas y se ubican uno a cada lado de la transversal. Alternos internos que están entre las paralelas, cada uno al lado de la transversal. Observen bien todas las imágenes que se les adjuntan para reforzar y apoyar el contenido trabajado. Muy bien, chiquillos, espero que hayan recordado estas clasificaciones de los ángulos. Aquí los voy a dejar con dos videos. Primero, ángulos según su ubicación y ángulos entre paralelas. Pongan mucha atención a ambos videos. Recuerden que en el link de la presentación ustedes los pueden ver completitos. Hola a todos y todas. Muchas veces los ángulos no están solos, los encontramos junto con otros ángulos. Y no me refiero a que estén cerca, me refiero a que están juntos. Dependiendo de cómo sea su relación, es decir, de cómo estén colocados los ángulos, pueden ser consecutivos, adyacentes y opuestos por el vértice. Los ángulos consecutivos son los que tienen en común, es decir, que comparten el vértice y un lado. Vamos a verlo con detalle. Este ángulo es consecutivo con este otro, porque comparten el vértice y un lado. Estos ángulos son consecutivos, porque comparten, tienen en común el vértice y un lado. Los ángulos adyacentes son como los ángulos consecutivos, es decir, comparten el vértice y un lado. Pero además, los dos juntos forman un ángulo llano. ¿Os acordáis del ángulo llano, verdad? Entonces, cuando tenemos dos ángulos que comparten vértice y comparten lado y juntos forman un ángulo llano, tenemos ángulos adyacentes. Si lo piensas, todos los ángulos adyacentes
son ángulos consecutivos. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les quiero platicar de uno de los temas que más me han pedido, los ángulos entre paralelas y una transversal. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. El vértice es el punto en donde se unen dos segmentos de recta para formar un ángulo, y un ángulo es el espacio que existe entre estos dos segmentos de recta. Además, los ángulos se miden en grados. Como puedes ver, existen ángulos con una abertura muy pequeña y otros ángulos con una gran abertura. Las rectas paralelas son aquellas líneas que mantienen una cierta distancia entre sí, y a pesar de prolongar su trayectoria hasta el infinito, nunca se encuentran o se tocan en ningún punto. Aquí tengo un par de líneas paralelas cortadas por una transversal. Los puntos por donde cortan nuestras paralelas serán nuestros vértices. Vamos a empezar por los ángulos opuestos por el vértice, y son aquellos que, como su nombre lo dice, están en lados contrarios, como este que señalaré con una flecha verde. Es opuesto a este y además miden lo mismo. ¿Ya te diste cuenta? Aquí también tengo otro par de ángulos opuestos por el vértice. Si pones atención, te darás cuenta que miden lo mismo. Más abajo, tengo otro par de ángulos opuestos por el vértice. Uno está de cada lado y además miden lo mismo. Y para terminar, aquí tengo otro par de ángulos opuestos por el vértice que también miden lo mismo. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver los ángulos correspondientes, y son aquellos que están del mismo lado de la transversal y además miden lo mismo. Vamos a empezar con el lado derecho de la transversal. Tengo este y este. Están del mismo lado y miden lo mismo, son ángulos correspondientes. Pero también tengo este y este, que están del mismo lado de la transversal y además miden lo mismo, por lo tanto, son correspondientes. Ahora vamos con el lado izquierdo de la transversal. Tengo este y este, que miden lo mismo, pero también tengo este y este, que también son ángulos correspondientes, porque están del mismo lado de la transversal y además Seguimos el trabajo de repasar y reforzar y nos vamos con otra parte de geometría que trabajamos. Son las áreas y los volúmenes de dos cuerpos geométricos, el cubo y el paralelepípedo. Vamos con el área del cubo. Pinchamos donde dice info y nos dice que debemos calcular el área de una sola cara. Recordemos que el cubo tiene sus 6 caras iguales formadas por cuadrado. Solo al saber uno podemos trabajar con su área total. Luego de tener el área de una cara, hacemos la multiplicación por el total, es decir, por 6. Acá tenemos la fórmula, área total, 6 por A por A. Recordamos que A le dimos como letra a la arista del cubo. Para encontrar la medida de la arista vamos a hacer la operación contraria, es decir, vamos a dividir el valor del área total entre las 6 caras, pero ese resultado nos va a dar la arista al cuadrado y aquí yo les presenté la raíz cuadrada. Entonces, teniendo ese resultado, para encontrar la arista, ojo, se saca la raíz cuadrada y ahí pueden utilizar calculadora. Aquí donde está el robot al lado de área total del cubo, tienen un video de apoyo sobre el área del cubo. Volumen del cubo. Pinchamos donde dice info. Para calcular el volumen del cubo vamos a trabajar con sus 3 dimensiones, largo, ancho y alto. Pero en este caso, como sus caras son todas iguales, las 3 dimensiones van a medir lo mismo y vamos a utilizar la misma letra para identificarlo. A por A por A. Y para encontrar una de las dimensiones se aplica la raíz cúbica. Es decir, tengo que hacer la raíz cúbica para saber solamente la medida de una arista. Esto también lo analizamos y lo trabajamos. Pero ojo, para calcular el volumen multiplicamos largo por ancho por alto. Es decir, arista por arista por arista. Al igual que anterior, pincho acá al ladito de volumen
y tengo el video explicativo de cómo calcular el volumen del cubo. Entonces ahora los voy a dejar, voy a mostrarles un poquito de cada video y continuamos con el paralelepípedo. Solamente vamos a trabajar con 3 de sus caras. Recuerden que aquí las paralelas miden lo mismo. Entonces solo necesitamos 3. Para eso debemos identificar bien el largo, el ancho y el alto. Una vez que tenemos las 3 áreas, vamos a sumar esas medidas y ese resultado lo multiplicamos por 2. Al ladito del área, perdón, abajito del área está volumen. Pinchamos donde dice info. ¿Sí? Y en este caso también trabajamos con el largo, el ancho y el alto, pero en el paralelepípedo tienen 3 medidas distintas. Entonces la fórmula quedaría largo por ancho y por alto. Recordando que la H es para altura. Y aquí donde está el computador, pinchamos y tenemos un video para área y volumen del paralelepípedo. Lo vemos atentamente para que nos quede bien clarito cómo calcular área y volumen. En este video vamos a estar hablando de área y volumen de paralelepípedos. Recordemos que los paralelepípedos son estos objetos sólidos que son como una especie de cajas. Ahora, hablar de área de estos objetos puede parecer un poco raro porque normalmente cuando nosotros hablamos de área de estos objetos que son planos. Y como vemos, esto no es un objeto plano, esto es un objeto tridimensional. Entonces, para entender lo que es el área de este sólido, podemos pensarla como si fuera la envoltura de esa cajita, lo que yo tengo aquí en amarillo. Y el volumen lo voy a entender como la parte sólida, lo que yo tengo aquí en azul. Es como si tomáramos la cajita y la rellenáramos de algo. Entonces, cuando terminemos de rellenar esta caja, lo que esté dentro, el fluido que esté dentro, lo que sea que esté dentro, esa cantidad va a determinar el volumen del paralelepípedo. Entonces, para empezar, vamos a hablar acerca del volumen, que lo vamos a denotar con una V mayúscula. Entonces, en este sólido uno puede identificar la altura, el largo y el ancho. Entonces, el volumen va a estar dado por el producto de estas 3 longitudes. Si escribimos esto, volumen sería igual a altura por largo por ancho. Si etiquetamos ahora la altura con A, el largo con B y el ancho con C, el volumen lo podríamos expresar de la siguiente forma. Ahora voy a hacer un comentario acá, que quizá para hallar el volumen no sea tan importante, pero para hallar áreas sí nos va a servir mucho. La altura la podemos identificar fácilmente, pero una vez estando aquí abajo uno dice, bueno, ¿quién es el largo y quién es el ancho? Pues la verdad es que así como yo llamé esto ancho, también lo puedo llamar largo. Y como llamé esto largo, también lo puedo llamar ancho. Es decir, de que no nos vamos aquí a confundir con eso. En la base, cualquiera puede ser el largo y cualquiera puede ser el ancho. Pero la altura siempre la vamos a fijar. Así que A siempre va a estar aquí en la altura. Y B y C pueden intercambiarse en la base. Ahora, dejando de lado esto, vamos a ver un ejemplo de cómo hallamos el volumen de un paralelepípedo. En este caso, tenemos de que la altura es 5 centímetros, el largo es 4 centímetros y el ancho es de 2 centímetros. Sabemos de que el volumen va a ser el producto de estas 3 longitudes. Por lo tanto, el volumen va a ser igual a 5 centímetros por 4 centímetros por 2 centímetros. 5 por 4 son 20, 20 por 2 son 40, por lo tanto el volumen va a ser 40. Ahora, estamos trabajando con centímetros, por lo tanto el resultado también debe ir en centímetros. Pero estos centímetros van a ir elevados al cubo, es decir, elevados a la 3. La llamamos área total y la denotamos por A sub T. Recordemos que cuando hablamos del área de este sólido, estamos hablando de la envoltura del sólido. Esto corresponde con su desarrollo. Ahora, para nosotros hallar esta área, no necesitamos desarrollar el sólido. Desde aquí nosotros podemos hacer esos cálculos. De nuevo vamos a identificar la altura con A. Largo y ancho, recordemos que pueden ser cualquiera de estos dos. En este caso voy a decir que mi largo es este, que lo denoto por B, y que mi ancho es este, que lo denoto por C. De nuevo, esto da igual que C lo hubiese colocado acá o que B lo hubiese colocado acá.
Y la fórmula que me dan para hallar el área total, es decir, para hallar todo esto, es esta que yo tengo aquí. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo aplicamos esta fórmula. En este caso me piden hallar el área total de este paralelepípedo y recordemos que lo que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula que la he mostrado anteriormente. Para aplicar esto yo tengo que saber quién es A, quién es B y quién es C. Entonces recordemos de que la altura siempre va a ser A y B y C lo podemos colocar acá como queramos. En este caso digo que esto es B y que esto es C. Ahora voy a reemplazar estos valores en esta fórmula, por lo tanto me va a quedar que el área total es igual a 2, el 2 lo dejamos fijo, y aquí tenemos A por B, que sería 2 por 4, más B por C, que sería 4 por 2, más A por C, que sería 2 por 2. Bien, en el siguiente paso lo que voy a hacer es dejar el 2 fijo y realizar estos productos que tengo aquí indicados, por lo tanto me quedaría 2, y dentro me quedaría 2 por 4, que sería 8, más 4 por 2, que sería 8, más 2 por 2, que también es 4. Continuando con esto, dejamos fijo el 2 y sumamos esto que tenemos aquí dentro. Sería 8 más 8, 16, más 4, 20. Por lo tanto, el área total sería igual a 2 por 20, que es 40. Ahora, como hemos trabajado con metros, el resultado también divide en metros, pero estos metros van al cuadrado. Y aquí hago este paréntesis. Siempre que hablemos de volumen, las unidades son cúbicas. Pero cuando hablemos de área, las unidades van a ser cuadradas. Así, si trabajamos con cualquier unidad, el resultado va a ir en unidades cuadradas. Espero que les hayan servido los videos anteriores, entonces, para continuar con datos y gráficos. En particular, chiquillos, lo que vamos a reforzar es el análisis, la organización de los datos para luego analizarlos en la observación de gráficos. Bien, pinchamos aquí el círculo amarillo sobre la imagen. Y nos habla del gráfico de barra doble, que tiene 2 barras por cada categoría. Está diseñado para comparar datos recopilados en 2 tiempos o eventos. En este caso estamos comparando 2 años, ¿ven? 1950 y el año 2000. La escala numérica, que en este caso está de manera vertical, nos va a indicar hasta dónde debe subir cada barra. Nos vamos acá abajito en el círculo verde. Y tenemos un video explicativo y aclaratorio final de gráfico de barra doble. Bienvenidos a Matemáticas con tu profe Yeray. En este video veremos gráficos de barra doble. Definición. Los gráficos de barra doble representan 2 grupos de frecuencias para cada valor o categoría de la variable y se utilizan para representar datos en donde se pueden obtener conclusiones por separado, es decir, de cada barra, y también permite la comparación entre ellas. Elementos. Los elementos del gráfico de barra doble son 2 barras distintas para cada categoría de la variable, tiene un título, que en este caso es actividades preferidas en tiempo libre, una simbología, o lo que nosotros también llamamos leyenda, la cual nos indicará el color a destacar en niños y niñas. En la parte inferior de nuestro gráfico podemos ver la palabra actividades, la cual corresponderá al título del eje horizontal, también llamado X. Y podemos ver las categorías, que serían ver televisión, jugar al aire libre, leer, jugar play o computador. Y en el eje vertical o eje Y tenemos el número de preferencias, el que corresponde a la frecuencia. Análisis. A continuación vamos a analizar 2 situaciones presentadas como ejemplos, las cuales contienen gráficos de barra doble. Ejemplo 1. Observa el siguiente gráfico de barras dobles y responde. Primero identificamos el título, los títulos del eje horizontal y vertical y la simbología. Y vamos a responder la pregunta 1. ¿Qué deportes son los más practicados por mujeres que por hombres?
En este caso tenemos que fijarnos en donde la barra de mujeres verde es más alta que la de los hombres, teniendo así entonces que las mujeres practican más el tenis y el voleibol que los hombres. 2. ¿Cuántos hombres contestaron la encuesta? Para ello entonces tenemos que ver la frecuencia en cada barra. En este caso de la barra roja que corresponde a los hombres. Y sumamos 10, 6, 3, 3 y 6, teniendo un resultado de 28 hombres. Realizamos el mismo procedimiento para responder la pregunta 3, que cuántas mujeres contestaron la encuesta. Nos vamos a nuestro gráfico y observamos la frecuencia para cada barra verde de cada categoría, teniendo así la suma de 8, 5, 4, 5 y 8, dándonos así. Luego de ver el video, vamos a pinchar aquí donde está el círculo azul sobre el gráfico circular y nos explica que el gráfico circular nos permite observar cada categoría como una parte o porcentaje del todo. El total de los datos, como lo hablamos anteriormente en las clases donde vimos esto, corresponde al 100%. Y también se le conoce como gráfico de torta, de pastel o de sectores. Pinchamos acá abajo en el círculo naranjo y nos encontramos con un ejemplo de gráfico de sectores o gráfico circular. Hola, continuamos con el tema de estadística y probabilidad. ¿Vale? Ya hemos trabajado el gráfico de barra y el polígono de frecuencia y ahora vamos a trabajar el gráfico de sectores. ¿Qué es un gráfico de sectores? Pues un gráfico de sectores no es más que un círculo dividido en partes o sectores, ¿vale? En cada parte o sector se representa un valor. Y ahora vais a ver por qué. ¿Cómo saco yo esos valores o esas partes o esos sectores? Igual que con el gráfico de barra, realizando una tabla de frecuencia. Vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Yo he hecho una pequeña encuesta a 24 personas sobre su estación del año favorita, ¿vale? Las respuestas las tengo recogidas aquí. De esas 24 personas, 10 me dijeron que su estación del año favorita era el verano, 4 el otoño, 7 el invierno y 3 la primavera. Entonces, ¿cómo realizo yo esto? Como veis, tengo aquí mi tabla, ¿vale? Yo voy a coger el círculo y lo he dividido en 24 partes iguales, ¿vale? No hace falta que cuando hagáis los ejercicios lo dividáis en 24 partes iguales. Es más que nada para que tengáis una idea de cómo se dividiría, ¿vale? Lo podéis hacer aproximadamente. Entonces, de esas 24 partes yo he cogido 10 y las voy a poner en color amarillito. 4 en color naranjita, 7 en color rosa y 3 en color azul, ¿vale? Quedándome así. Tal que así, ¿vale? Si os fijáis, yo tengo mi círculo dividido en partes o sectores y cada parte, ¿vale? Me está indicando un valor. ¿El valor que son en este caso? Las estaciones del año, ¿vale? Muy importante que pongáis la cantidad, ¿vale? Se pueden poner en forma de fracción o en forma de número. Vamos con lo último que trabajamos en las presentaciones de clases, que fue probabilidad. Partiendo por los tipos de experimento, pincho aquí donde dice tipo de experimento, info. Y conocimos los experimentos determinísticos, que en este caso podemos conocer el resultado del experimento, y los aleatorios, donde no sabemos lo que pueda resultar, pero sí lo podemos predecir. En el experimento aleatorio vamos a tener diferentes tipos de sucesos. Pinchamos acá donde dice info. Sabemos que va a ser algo imposible si nunca va a pasar, poco probable que tiene una mínima posibilidad, equiprobable o igual de probable que tiene la misma posibilidad, muy probable que tiene mucha posibilidad, una alta posibilidad,
y seguro de que va a ocurrir, sí o sí va a pasar. Aprendimos también este año que dentro de los experimentos aleatorios, todos los elementos de un experimento se le denominaba espacio muestral. Pinchamos donde dice info también. Y el espacio muestral en un experimento aleatorio es el conjunto de todos los posibles resultados. Muy bien, para que nos recordemos, aquí está destacado, de todos los posibles resultados. Ejemplo, el espacio muestral al lanzar 2 monedas es cara-sello, cara-sello. Es decir, hay 4 elementos en este espacio muestral al lanzar 2 monedas. Luego, identificamos una manera de calcular probabilidades por medio de fracciones. Pinchamos ahí donde dice calcular probabilidad. Y por medio de una fracción expresamos la probabilidad, donde un numerador nos iba a identificar los casos favorables, los que van a ocurrir, y los casos posibles, todos los que pueden ser. La probabilidad de que salga un 2 al lanzar un dado. Casos favorables en el caso de que salga un 2 es 1 porque solamente hay un 2. Y casos posibles 6. Entonces, si queremos calcular o saber la probabilidad de que salga un 2 al lanzar un dado es 1 de 6, es decir, 1/6 de probabilidad. Para organizar los posibles resultados y todas las combinaciones que puedan pasar en experimentos aleatorios que combinen distintos elementos como lanzar monedas, dados o tener cartas, trabajamos el diagrama del árbol. Y este diagrama nos permitía organizar todos los posibles resultados de un experimento aleatorio y así saber cuántos hay. Por ejemplo, ¿cuántos diferentes atuendos puedes tener? Acá tengo 2 poleras, polera morada, negra, pantalón gris, un jeans, zapatillas y sandalias. Entonces, al igual que un árbol, parto aquí, ¿cierto? Organizando, en este caso voy a tomar desde la parte de arriba de que uno se viste las poleras. Por cada polera puedo usar los 2 jeans y así por una polera, un jeans, puedo usar los 2 tipos de zapatos. Para la otra polera es lo mismo. Entonces, cuando termino de organizar toda la información que está aquí, es decir, cuando termino por los zapatos, puedo descubrir que tengo por cada combinación 2 zapatos, 2, 4, 6, 8. Entonces tengo 8 posibles resultados en este tipo de experimento aleatorio, porque el vestirnos, que se ve como algo tan cotidiano, también es impredecible y yo lo puedo organizar por medio de un diagrama de árbol. Para aclarar un poquito más todo lo que les he hablado, vamos a pinchar la última parte aquí, donde están estos lápices, son unas barritas, info, y los dejo este video explicativo de probabilidades. Probabilidades. Nosotros aquí tenemos una bolsa en donde hay unas fichas de color, en donde cada color está representado por una letra. El R significa rojo, la V verde, B blanco y N negro, ¿ya? Para que vayan viendo. Entonces acá tenemos establecido ya 4 probabilidades que queremos calcular. Tenemos que la probabilidad de que sea rojo, la probabilidad de que sacar una ficha sea negra o blanca, la probabilidad de que si sacamos una ficha no sea verde, y lo mismo que la probabilidad de que al sacar una ficha esta no sea roja. Primero, para poder calcular estas probabilidades, tenemos que saber cuánto es el total de fichas que tenemos acá. Si yo cuento todas estas fichas, yo voy a tener 20 fichas. Puedo comprobar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Entonces acá en total nosotros tenemos 20 fichas. Es súper importante esto, porque algunos se tienden a confundir con que tengo 4 tipos de colores solamente y yo me baso en base a esos 4 números. Y no, uno tiene que basarse siempre en base al total de fichas, no solamente a la cantidad de colores que hay.
¿Por qué? Si yo digo la probabilidad de que salga rojo, muchos dirán, ah, claro, tengo un color rojo de 4. Entonces varios podrían colocar uno de 4. Pero no, eso no es lo correcto, porque debo sacarlo siempre en relación a la cantidad de fichas rojas versus el total de fichas de todas las que hay. Entonces, si me indican que son probabilidad de sacar una ficha roja, cuento. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 fichas rojas. Entonces yo coloco 6 de 20 fichas, que es lo mismo que expresarlo en forma fraccionaria. 6 y denominador 20. Veamos ahora la probabilidad de que sea negra o que sea blanca. Acá el logo me indica que debo contar tanto negro como blanco. Contamos las fichas negras. Tenemos una negra, 2, 3 negras. Ahora alguna otra, 1, 2, 3, 4 negras. Tenemos 4 fichas negras y blancas tenemos 1, 2, 3 y 4 también. Entonces tenemos 4 negras, 4 blancas, serían 8 de 20, que si pasamos por fracciones sería 8 y denominador 20. Se dan cuenta que siempre en base al total de fichas que hay. Entonces, que no sea verde, me sirven todas menos las verdes. Como son 20, contamos cuántas verdes hay. Tenemos una verde, 2 verdes, 3, 4, 5 y 6. Como son 6 verdes, a mí no me interesan esas 6, me interesa el resto. Como tengo 20 y hay 6 que no me sirven, entonces significa que me pueden servir de las 20. Insisto, como son 6, son 14 de 20. Porque aquí no estoy contando las verdes, las estoy restando. Entonces esto sería 14 y denominador 20. Ahora, misma idea, que no sea rojas. Yo ya sé cuántas rojas son 6. Por ende, la misma idea, si hay 6 rojas que no me sirven, sería entonces la misma probabilidad de que no sea verde, que serían 14. Antes de despedirnos, les recuerdo que pueden contactarme siempre en todas las plataformas que yo les presento. Tienen todos los videos de sus clases en mi canal para que les sirvan de estudio. Recuerden que ya hemos finalizado el año de contenidos, todavía nos queda una última partecita que es la evaluación final. Repasen, estudien harto, aprovechen todos los materiales que se le han entregado. Una manera de reforzar también es practicar haciendo las guías, los ejercicios de las clases anteriores, por si tienen alguna duda. Y recuerden, pueden escribirme para lo que necesiten. Me despido, muchas gracias por haber participado de todas las clases por Zoom, de haber participado a través de la entrega de sus actividades, haber observado las presentaciones que yo con mucho cariño les he hecho para que puedan apoyar su aprendizaje. Espero que estén todos muy bien, que Dios los bendiga y nos vemos.